Inicia el mejor programa de todos los miércoles. Nocturnal 229. Entrevistas, comentarios y todo el acontecer nacional en un solo programa. Por 849 Alcarrizos Estudio. Pedimos disculpas, parece que estamos teniendo algún problema técnico, pero me dice, ¿cómo fue? ¿Nos pusieron un algoritmo? Sí. Bueno, me dice el director que parece que ya está solucionada la situación y estamos en el aire como siempre, como cada miércoles con ustedes, aquí desde 849 Alcarrizo Estudio, su programa favorito, como dice nuestro intro, Nocturnal 229. Te decía, Gonzalo, que hoy nosotros vamos a compartir escenario con nuestro queridísimo amigo Gilberto Segura, analista, politólogo, estratega de primera línea. Entonces nosotros vamos a analizar lo acontecido en el ámbito nacional y en el ámbito local. La luz se pone. Y el ámbito local. Entonces, bienvenido Segura, ¿cómo estás? Don Gilberto, muchas gracias por invitarme. Este es tu programa. Muchísimas gracias por invitarme. Y aquí hay una silla esperando siempre para ti. Qué bueno. Lo de politólogo y estratega había que ponerle en desuso, porque realmente los candidatos y los proyectos ahora son autosuficientes. Ya todos los estrategas solamente nos quedan los espacios de televisión para exponer nuestras ideas de cómo deben de hacerse las cosas o cómo debieron de haberse hecho, para que salgan bien. No, pero ya no nos dan espacio. ¿Están desempleados? Sí, todos han salido, porque ya el estratega, ningún partido contrata ningún estratega. Ya todos son estrategas. Los candidatos y los equipos hacen su propia estrategia. Por eso nosotros vemos lo que se está dando y cómo se van desarrollando todos los acontecimientos. Y cuántas sorpresas en los procesos. Tú que has visto el devenir del Partido de la Liberación Dominicana, ¿tú entiendes que este partido ha venido de más a menos, de menos a más? ¿O qué comparación pudiéramos hacer si igual que la que se hizo con De Gaulle en Francia, de Gaulle a Macron, o de Kennedy o Bill Clinton o Barack Obama a Donald Trump? Mira, para entender lo que está pasando en el PLD hay que hacer una breve historia, porque vamos a caer otra vez, es lo que se ve venir. Quizá al final del programa vamos a terminar con esta. El PLD va a terminar donde empezó. O sea, volverá al PRD. En 13,000 votos. No, a sus orígenes. Yo entiendo que a sus orígenes. No, me refiero a cómo ascendió al poder. De un tercer lugar en una segunda vuelta, aprovechando una circunstancia que se dé. Porque se volverá a repetir lo que dijo Leonel aquella vez: el que no entendió por qué ganamos exacto, no entenderá por qué perdimos. Esto a raíz de lo que se está dando. Para entenderlo hay que irse a el triunfo del PLD. El PLD ganó unas elecciones precisamente cuando se modificó, se creó un caos en el 94, se modificó la Constitución a vapor y se forzó a unas elecciones anticipadas que fueron en el 96. Se estrenó un modelo nuevo, que era el de un porcentaje que no fue el acordado, pero que el perjudicado, José Francisco Peña Gómez y el PRD, se enteraron precisamente cuando estaban contando los votos. Era con el 40%. Que se había colado el 40 y luego apareció el 50 más 1. Apareció el 50 más 1. Y Peña Gómez había cogido el 42 en la primera vuelta. Y se dijo que sí, que podía llegar. Entonces, el PLD se cuela de un tercer lugar
a ganar esas elecciones en la segunda vuelta por el apoyo de los reformistas. Algo que parecía totalmente imposible porque 4 o 6 años atrás, en el 90, el PRD no quiso reconocer el fraude que le hicieron a Juan Bosch. Y Juan Bosch había ganado esas elecciones. Sí, correcto. A raíz de que el elegido fue Leonel dentro de un partido tan cerrado como el PLD, Juan Bosch directamente influye en que sea Leonel el candidato. De ahí comienzan a orquestarse los grupos para aniquilar a Juan Bosch políticamente, sabiendo que ya no volvería, y crear. El padre de esa candidatura es tan diverso, porque hay tantas historias y tanta gente que opina, que se considera el... Que hay tanta gente que se autoproclama padre de esa candidatura, porque escuchamos a Guaro Aliranzo, escuchamos a Gutiérrez Félix, escuchamos a Diandino Peña, escuchamos a Blanco Fernández, escuchamos a este de aduanas, de izquierda igual que tú, comunista. A Miguel Coco, el difunto Miguel Coco. El difunto Miguel Coco. Un sinnúmero de gente que se abroga el haberlo seleccionado. Sí. Pero la verdad es que Juan Bosch fue quien lo eligió como candidato vicepresidencial de él. Okay. Que era muy exigente. Antes, sí. Y posteriormente le dejó las puertas abiertas para eso. Si Juan Bosch no hubiese estado de acuerdo en que fuera él, no hubiese ido en el 96 al acuerdo, patriótico. Sí, el acuerdo patriótico. Eso es así. ¿Tú entiendes? Entonces, eso fue una idea de Juan Bosch. Juan Bosch le dejó como herencia ese partido a Leonel Fernández. ¿Cómo así? ¿Cómo como herencia? Explíqueme. Sí, una herencia. Juan Bosch no era un demócrata. ¿Danilo no tuvo que ver en esa escogencia? No. Danilo siempre fue visto con ojeriza por Juan Bosch, porque tenía desde el principio el vicio del pandillerismo. Pero recuerde usted, señores, que en ese momento Danilo Medina era presidente. Los conceptos emitidos en este programa, total responsabilidad del dueño del canal. Del que lo emite. No. Del emisor. No, mira, eso no es nada malo. Esto no es una opinión del Nocturnal 229. Danilo tenía la costumbre de agruparse, de hacer grupos. Y Juan Bosch lo sabía. Era el mismo caso de Nelsida, de Max Puy, de todo un grupo. De Norge. Del mismo Norge Botello. Y fíjate que inmediatamente accede Leonel al poder. Lo obligan a hacer un acuerdo entre Temístocle Montán, Norge Botello, Euclides Gutiérrez Félix y Danilo Medina para hacer una sucesión de presidentes. Lo que es la famosa fábrica. Pero lo que no se sabe en qué momento fue que se rompió, porque o sea que esos polvos trajeron estos sí, Leonel le cumplió, y en el 2000 por encima de viento y marea le da la candidatura a Danilo Medina. Aunque Balaguer le había dicho, eres entusiasta y yo te apoyo. Claro, porque a él le habían dado una herencia de un partido y la herencia de un poder. Y esos dos caudillos no muy demócrata y no quiso no permitían. Juan Bosch dejó como presidente del partido a Rafael Caseacta. Y Rafael Caseacta ni se notaba en el partido, iba a ser presidente hasta que se muera. Sí. Como sucedió cuando murió Rafael Caseacta, se elige a Leonel Fernández como presidente del partido. Es porque la herencia estaba escrita, fue con testamento. Entonces, le dan el partido Juan Bosch y le da el poder Balaguer. Pero eso era para que continuara con el mismo esquema de ellos. Presidente del partido hasta que te muera y presidente de la República hasta que pueda. Okay. ¿Entiendes? Entonces, Leonel rompió esa cadena de mando con el poder al cederle, no modificar la Constitución y cederle a Danilo la oportunidad. Danilo perdió de Hipólito en el 2000 y fue para llevar a Danilo, fue el primer pandillerismo. ¿Quién ganó las elecciones internas? Que eran unos congresos pero muy complicados. Fue Jaime David.
y siendo el PLD todavía muy ortodoxo, en ese congreso se vieron hasta secuestros aquí en los Alcarrizos, porque un organismo con un voto se tumbaba. Sí, claro. Recuerdo nuestra amiga Mélida Rosa Medina se quitó un catéter en el centro para ir a votar. Para ir a la asamblea. Y hubieron muchísimos casos. Rafael Romero también. Rafael Romero, yo participé, yo estuve en la ambulancia que lo trajo a votar. Para votar. Lo único que no sabíamos, él era del equipo de Felucho Mira, Jiménez. qué bueno que tú haces esa acotación y lo traes, porque el otro día en el grupo Alcarrizo Somos Todos, yo hablaba con Caraballito y Caraballito me decía que no. Yo decía, oye, esa convención se la gana Danilo a Jaime David con Leonel de candidato. De presidente, siendo Exactamente. Leonel el presidente, fue en el Leonel 98, claro. 1998. Sí. Parece que hace muchos años, pero los otros días. 21 años apenas. ¿Entiendes? Entonces, Jaime David tenía la base y tenía el favor del pueblo. Era un símbolo histórico. Sí. Venía de una familia de mártires. A Danilo nadie lo conocía. Y esas elecciones la ganaron en base a Triquiñuela, con trampa. Lo mismo Que lo que- reconoció o sea, lo Felucho mismo- lo mismo que se está haciendo en ahora. un programa. No, ahora estamos en lo más grande que se ha visto en toda la historia. Pero es una práctica mafiosa que se viene fortaleciendo desde hace mucho, desde los años 90. ¿Cómo no? Explíqueme esto, don Gilberto. No, ¿Cómo yo- si no? no, Pero no, una, no, no, no. una práctica Yo te voy a mafiosa. ser O franco. sea, usted lo que quiere decir que Gonzalo, dentro del PLD Pero Gonzalo, ¿y aquí lo tú- que se han tú desarrollado trajiste nocturnal? son mafias. ¿A qué tú trajiste nocturnal? Mira. Pero por favor, a los amigos míos del PRM que no vean este programa de hoy. Por Don favor. Gilberto Segura, Pongo un... don Gilberto Segura Máster, es ponga ahí una un nota que PLDista PRMista no vean de nocturnal tradición. hoy, por favor. Don Gilberto Segura es un PLDista de tradición que tuvo, de hecho, en la seguridad, cuando el profesor Juan Bosch venía a algunos eventos No, aquí yo tengo que a saber. los Alcarrizos. El don Gilberto, que está con nosotros aquí hoy, anduvo hombro con hombro con el Sí, profesor pero está bien, Juan está Bosch bien, en aquellos Gonzalo, tiempos. eso Es un está bien. conocedor. Ahora bien. Y si cuando él dice esto, me preocupa más de la cuenta, porque, óyeme, Porque son palabras fuertes. Tampoco uno está obligado a hacerse un harakiri, ¿verdad? Ahora, Mira, ahorita voy a explicar lo de el Oye, concepto. te vas a convertir en un entrevistado ahora, entonces. Sí, No mira, vas a ser yo un te voy a- panelista, vas a ser un yo te voy a entrevistado. explicar- Lo que se diga, Porque, que se oye, desarrolle. sí. Don Gilberto, desarrolle, expláyese. A mí me gustaría, Expláyese. Gilberto, que nosotros analizáramos, porque yo te he visto en la tesitura que tú vienes, parecería como que Leonel se va del PLD. Parecería. Ahora, si es así, yo quisiera que nosotros repasáramos la historia y recordáramos. Yo te digo recordáramos porque lo leí, pues yo soy un jovencito de esta época, yo soy de los millennials. Tú recuerdas ya en el 70, elecciones del 70, Francisco Augusto Lora Sí. y el MIDA. Su partido era, creo que igual que el de Atuay, era como un toro negro, una vaina así, parecía, el MIDA. A mí no me miren, ¿eh? No, Yo era un niño en ese tiempo y- Yo debía tener como 9 o 10 años. Yo andaba en pañales. No era menos, porque en el 73 yo tenía 10 años, entonces se supone que eso fue antes. Yo tenía menos. Pero en mi casa siempre, mis hermanos eran carillitas y siempre me ponían a leer el periódico. Las Ahora bien, elecciones de 1970. entonces, Augusto Lora, que hizo la oposición a Balaguer, mucha gente fueron acallados a metal, no con oro, pero sí con plomo. Sí. Sí, No con oro, pero sí con plomo. en esa Dentro de época esos no. caídos hay un tío mío frente a la iglesia, a la clínica Cruz y Minian. Él tenía ahí su colmado y fueron al colmado, pam, porque él se había ido del Partido Reformista al del MIDA. ¿Y tú crees que el partido del PLD pudiera caminar esos caminos? Mira, cuando yo te estaba dando la pequeña historia de cómo accedió el PLD al poder, me quedé ahí en la sucesión del mando, porque una cosa lleva a la otra.
precisamente el que Danilo no pudiera ganar las elecciones del 90, Del 2000. del 2000, a un Hipólito Mejía, Que no alcanzó el 50. que nadie lo veía con posibilidad nunca de ganar las elecciones, y la ganó. Entonces, para sacar a Hipólito del poder, tuvo que volver Leonel. Y no hubo un congreso elector en el que compitiera Leonel con nadie. Se pusieron De acuerdo en el comité político. de acuerdo en el comité político y llevaron a Leonel porque todo le daba, todos los números daban a Que Leonel era como ganador. Temístocle que le tocaba en aquel entonces, en la sucesión. No, le seguía tocando, al menos había que saber las reglas del juego. Porque no se murió, Euclides renunció a sus aspiraciones presidenciales. Quedaban Temístocle, Leonel y Danilo. A Danilo se le dio la oportunidad y fracasó. Había que ver si Temístocle en el 2004 le ganaba a Hipólito Mejía en el poder. No. Entonces, si Temístocle aceptó ese acuerdo de que volviera Leonel, Porque sabía Leonel que no tenía. volvió y no modificó la constitución como se le quiere acusar. Él apoyó, el partido mandó a apoyar una modificación que hizo Hipólito, Sí, correcto. Y pero lo no hizo. fue él que la hizo. Hipólito la hizo a su medida, lo que pasa es que el traje le quedó mejor a Leonel. Sí, Leonel claro, le ganó, sí. gobernó 2 periodos y pudiendo modificar la constitución, no la modificó. Ok. Y le cedió el puesto a Danilo Medina otra vez. Ahí es donde se quilla de mala manera Temístocle Montá, que alega que era él que le tocaba. Pero recuerden que en el 2004 quien estaba mejor posicionada para gobernar era En el Margarita. 2012, no en el 4. En el 2010, 12. para el 2000 del 10, Del 10 al cuando 12. comenzaron el 12 ahí. Sí, los ingenieros constitucionalistas, bien. Como ingeniero. Sí, porque Porque ahí se tienen dio ingenio. un debate para modificar la constitución Rúa, y Freddy dio Pérez, la Bautista. casualidad que Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa Son ingenieros todos. y Freddy Freddy Pérez eran los que estaban defendiendo en los medios la probabilidad, la viabilidad de una reforma constitucional, que la constitución le permitía a él volver sin tener que modificarla. Bueno, hicieron un escándalo, pero Leonel no lo aceptó. Tampoco aceptó que Margarita fuera. Le abrió el camino a Danilo. ¿Qué hizo Danilo? ¿Qué se sabe? ¿Qué habrá hecho Danilo para ganar? Para convencer a esa gente de eso. Una Porque sola palabra. eso me pareció ese gran duelo entre Robespierre y Fouché, que se creía que Robespierre lo tenía en la guillotina y de repente de allá para acá el que sale guillotinado fue Robespierre. Es lo de la renuncia irrevocable de Saladín esta mañana y su revocación a la irrevocabilidad media hora después, 25 minutos después. Dijo que era un calor que tenía. Fue el calor que me dio. Saber qué fue lo que lo sacó de quicio y qué lo entró al quicio otra vez. Otra vez. Ya nadie quiere saber porque si no, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Entonces, ¿Qué le habrán negado que después le que después dieron? le- aquella vez se recuerda que Danilo se humilló y fue a visitar a Leonel un martes por la mañana. Fue a desayunarse a la casa de Leonel. Y el único que estaba cerca era Félix Bautista, que era el que le estaba sirviendo el café. En ese momento, hasta donde mis fuentes me han confirmado, Danilo les puso clara y tácitamente que si él no era el candidato, renunciaba del partido. Y Leonel les respondió que en sus manos el partido no se iba a dividir. Y le cedió la candidatura. Y le dijo que él no iba a modificar la constitución y que no iba a aspirar. Y no buscó un delfín. No le puso un Tampoco, delfín. por eso quitó a Margarita del medio. Le dijo a Margarita que renunciara a sus aspiraciones y le dejó el camino Ese es un dato que es bueno que se sepa. Sí, porque limpio, abierto a Danilo Medina. Danilo Medina gobernó y a partir del 2016 es lo que yo no entiendo por qué había que llegar a un acuerdo para unas primarias. Sí, eso es correcto. Había que llegar a un acuerdo para unas primarias. Porque Porque si eran mandatorias. era
prudente que fueran y compitieran los dos, y el que ganara, que gobernara. No, porque había una prohibición constitucional. Había una prohibición no hay. Y no, se modificó y ahora con un entuerto que inhabilita al mismo Danilo ya con nombre y apellido. Pero había que modificar la Constitución. Eso se modifica después. Se permitió que se modificara la Constitución. Y ese era el momento en el que el PLD tenía que dividirse. Porque desde el 2005 el PLD comenzó un proceso de posponer todo, Sí, evitando todo. ese enfrentamiento. Por ejemplo, yo tengo 17 años siendo Presidente de un comité de base. encargado de organización de mi organismo. Esperando. 17 años. Los únicos que han accedido a puestos de dirección es al que le toca después que el que está se muere. O sea, volvimos a lo que era el PRD. Recuerden que el PRD, desde el 66 hasta que Miguel Vargas recientemente hizo un congreso, el PRD no había renovado nunca en una convención ni en un congreso interno las direcciones. Cada vez que tenían un conflicto las ampliaban, como hace el PLD con el comité político y el comité Entonces central. el PLD fue la negación Del PRD. del PRD. Ahora somos la Y negación. volvió Somos la negación de esa negación. la ahora. negación del bochismo. Sí, estamos El PLD se somos la convirtió- negación de la negación. El PLD se convirtió en la negación del bochismo. Y Sí. fueron hoy precisamente a la tumba de Bosch A llevar un a arreglo. llevar flores. Todo el mundo se pregunta, ¿y los huesos qué habrán hecho? Porque la negación del bochismo es lo que está expresándose ahí. Entonces, Espera. ¿Qué, Bájame la mal paso. ¿Tú quieres decir que Gonzalo no representa los ideales de Juan Bosch? no, Gonzalo representa al danilismo. No los ideales de Juan Bosch. No, para nada. Juan Bosch era totalmente opuesto a que los empresarios participaran en política. Sí, Si eso no, es correcto. pregúntale Sí, no, eso es correcto. Lo que- a Eduardo Selman, que era el Sí, único sí. empresario en el partido y tenía que estar de lejos. No aceptó Juan Bosch ni siquiera que Eduardo Selman le regalara una casa. Sí, eso es verdad. Entonces, él sabía, Juan Bosch sabía para lo que se prestaban los empresarios. Él decía que el que aboga por intereses propios no puede administrar Como los él intereses dijo, del Estado. como él dijo para terminar su obra El Judas Iscariote. Y allí donde está el cadáver, entonces vuelan los buitres. Entonces, en donde está el dinero del empresario, ahí va a estar sus Ahí vuelan intereses. los Sus intereses. Sus intereses Y Juan Bosch lo también. decía bien claro. Un empresario aboga por sus intereses particulares y no puede administrar fondos públicos porque entonces él lo va a ver como intereses particulares. Y eso siempre se ha dado. Pero Juan Bosch decía muchas cosas que eran, por eso le decían loco. Él decía que si los organismos del partido no se renovaban cada año, se La obsolescencia se acaba con eso. convertían en mafia política. ¿Qué es el PLD? El PLD se convirtió en una mafia política. Eso le está diciendo, señores, a responsabilidad de Gilberto Segura, no de 229. Sí. Gilberto Ni Osvaldo Segura. Moreta, No, ni no, no. Gonzalo Mira, Mejía tienen nada que ver con esa Eso no declaración. tiene, para yo no nada, estoy cometiendo ningún delito. Decir la verdad no es un delito, ni aquí señor. ni en ninguna parte. Todavía esto es una democracia. Yo no sé si eso es una Y- verdad. A mí no me consta. Y Eso a mí no me consta. Yo soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana, el partido más serio bueno, pues que ha dado América. ustedes mismos lo saben. El PLD es una mafia política enquistada en que maneja el poder. Oye, es el partido que más poder, después de Trujillo, más poder ha acumulado. Pero tenemos una obra nueva que se llama El fin del poder, de un venezolano ilustre, ¿verdad? El fin del poder. Ya Sí. el poder ahora es horizontal, ya Es no es horizontal. vertical. Tú no puedes, por ejemplo, Oye, hay cosas que un presidente de la República no puede, una orden. Tú mandas que te nombren algo y él hace un papelito y el funcionario te dice, no, que me llame él. no, eso, Él no dirige esta empresa. eso es para Aquí la... mando yo. Sí.
eso es para los medios, eso es para complacer a la gente. Pero en la realidad eso es lo que se hace. En todos los estamentos, en todo. Señores, nada más hay que ver hasta dónde llegan las ínfulas del poder cuando es de corte mafioso. Fíjense en el caso de Emily Peguero. Interviene de manera directa una funcionaria del gobierno, dirigente de un partido aliado al PLD. Bueno, vamos a volver a política. Y por un Gonzalo. hecho, Óyeme, por un hecho de un crimen, a ella como cómplice le echan 5 años, cuando la ley dice que el mínimo son 20. Entonces, eso es lo que se llama cuando el poder... No, la complicidad no, cuando, y lo que se hizo ahí no... Eso es cuando el poder actúa de manera mafiosa. Cuando hay bueno, mafia, vamos a una pausa, todo. vamos a una pausa, volvemos después de los comerciales. Señores, regresamos en breve. Ay, Dios mío. Gonzalo, Cuéntame. Gilberto, fíjate cómo, ¿qué ha pasado realmente con los políticos que han abandonado sus partidos y han optado por una nueva nomenclatura partidaria? ¿Han tenido éxito? ¿No han tenido éxito? Nosotros podríamos recorrer la historia, Hacer algo de como historia. te dije al principio, Augusto Lora. El mismo profesor Juan Bosch. Bueno, fíjate todo el tiempo que le costó hacer el PLD. Como quiera que lo ponga, vamos a volver a Juan Bosch. Luego entonces Atuey de Camps, el mismo Hipólito Mejía, que era de los Machete Verde, del Social Cristiano, en el 78. Antes en el 78, así que después que entra al PRD en esa época, entonces lo trae Antonio Guzmán. Pero también Jacobo, el mismo Peña que formó el BIS, tuvo que volver al PRD. Todos tuvieron que volver a su punto de origen. Lo único que no volvió fue don Juan Bosch. Después todo el mundo ha tenido que volver. ¿Crees tú que si la solución de esta crisis fuera la salida de Leonel Fernández y optara por irse a otro partido, entonces tendría en algún momento que volver al PLD? Las coyunturas son otras. Por eso te decía, te hacía esa historia de lo que ha transcurrido, lo que ha transitado el PLD para llegar a esto. Porque Juan Bosch se fue del PRD en el 73. Y era una etapa convulsa. Ya la caída de Balaguer se veía por cualquier vía. Pero por eso se le dijo a Juan Bosch siempre que él le huía al poder. El PRD gana las elecciones en el 78. Pero el PLD ya en el 90 es opción de poder. Desde el 86 comenzó a convertirse en opción de poder. Pero que el PLD se fundamentó en ideologías. Y para acceder al poder había que tener una estructura de poder, una maquinaria electoral. Y esa maquinaria electoral comenzó a hacerse a partir de 1996. Correcto.
es que cambian, comienzan a crear las condiciones para que en el 2002... Sí, pues la segunda vuelta del 96, quien la gana es el Partido Reformista con su estructura. Fíjate que la administró, fíjate pues nosotros no sabíamos qué eso. cualidad tiene el PLD. El PLD tiene la cualidad en su historia que hizo una maquinaria electoral estando en la oposición. Porque los PLDistas por primera vez vieron recursos para la campaña de Danilo Medina. Yo recuerdo esa vez se pintaron hasta la piedra del río. Hasta la piedra. Te voy a dar un dato. Hasta la piedra del río. En las elecciones anteriores, los comités intermedios pedían 5 latas de pintura, 5 cubetas de pintura. Sí. Y le mandaban una. Eso es correcto. Esos eran los recursos que uno pedía. Hay que no, mándanos pintura. Para las elecciones del 2000... Ahora piden lata, pero tú sabes. Para las elecciones, era tanto así que en el intermedio María Trinidad Sánchez, en la cocina era que estaba el depósito de propaganda. Sí. En la cocina, debajo de una meseta. Ahí se guardaba toda la propaganda. En el 96. Y en el 2000 hubo que alquilar una casa para meter la propaganda, porque se pidieron 5 galones de pintura, 5 cubetas de pintura y mandaron un camión. Aquí no se sabía, ya no había nada ya no pintar. Quedaba nada que pintar. No había, nosotros cogimos ahí al arroyo Lebrón, de allá para acá, pintando todo lo que aparecía, porque ya no quedaba nada, todos los contenes y todas las matas, perdimos los árboles, y se perdieron esas elecciones. O sea que vencer al Estado es fácil porque Hipólito lo venció. Vencer al Estado es fácil porque Leonel lo venció. Eso es correcto. ¿Tú entiendes? Entonces, los que se han ido de un partido depende de las circunstancias. Depende mucho de las circunstancias. Por eso te decía, Leonel tiene que irse porque hace tiempo que él dejó de ser la figura principal de esa estructura tal cual, que le llaman partido político. Tal cual sucedió con Juan Bosch y Peña Gómez. Era distinto porque cuando Juan Bosch regresa y luego del 73 con el desembarco de Caracoles, ya la preponderancia que tenía Peña Gómez en el PRD era tal que ya daba sus discursos y tomaba decisiones sin la anuencia de Juan Bosch. Mira, el problema... Y recuérdate cuando dijo, y de nuevo se escuchará el tableteo de las ametralladoras en las carpadas montañas. El problema de Juan Bosch en el PRD... Él sí sabía de lo que venía. El problema de Juan Bosch en el PRD no era Peña Gómez. Era la cantidad de dirigentes que no obedecían los lineamientos de Juan Bosch. Sí. Que hacían negocio dentro del PRD. Por eso cuando él se va, él no acepta a todo el que le cae atrás. Dijo, no, tú no. Él seleccionó con quién se iba. ¿Quiénes se iban con él? No lo aceptó a todos. Mira, yo no quiero la pregunta, pero él yo lo estoy viendo en la cara. Habla tú. Él seleccionó a esa gente y hoy está en el comité político, pero por favor, no me analice el comité político. No. Vamos a dejar eso para en otro programa, sí, no nos metamos en problemas, porque nosotros no queremos ser ningún marino zapete y esas cosas. Ahora, volvamos otra vez, que en donde yo quiero hacer hincapié. ¿Cree Gilberto Segura que la solución a la crisis sería la salida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana? ¿O tú crees que por primera vez en la historia se va a revertir la decisión que tomó la Junta declarando ganador? Digo, la Junta no lo ha declarado ganador, pero los resultados, ¿tú crees que pudieran echar para atrás? Mira, la solución de la crisis del PLD, te decía, comenzó en el 98 y debió de haberse resuelto antes del 2005. Con las renovaciones. Cuando el Congreso por primera vez hicieron algo que era totalmente inadecuado, imprudente, que era suspender un Congreso por la mitad. Ellos frenaron un Congreso a mitad de Congreso. Que eso es... Eso y ese Congreso... Los estatutos ni siquiera lo permiten. Después que tú dices un Congreso, no lo puedes terminar. Tiene que terminarlo. ¿Y en qué concluye ese Congreso? En la elección de abajo hacia arriba de todos los organismos. Todos los organismos dirigenciales del partido. Claro. Y ellos lo frenaron ahí. Convirtieron al PLD en una crisis permanente.
La solución no es la división. Eso es la solución de Leonel y Danilo. Sí, porque esa es otra cosa. Hay que saber, Yañez, qué grande fue Juan Bosch. Él previó todo eso. Sí. Todo eso está escrito y está dicho en el PLD, porque hay que saber diferenciar. No es una crisis de partido. No. Es una crisis por una lucha del poder entre dos miembros del partido. Del partido. Es lo que Fíjate a que ustedes no les gusta. La base del partido no está dividida. No, La base del partido no está dividida. No. Están divididos ellos dos. Para que lo sepan, ellos han personalizado una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos dos? Porque si fuera una división de partido, fuera una división ideológica, y la ideología no está dividida. Ellos mismos se encargaron, el mismo Leonel Fernández se encargó de decir que habían muerto las ideologías. O sea, el PLD no tiene ideología, ni siquiera el bochismo. Pero de verdad, Gilberto, mira, ni el Partido de la Liberación Dominicana es de liberación, ni el PRM es moderno, ni el PRD es revolucionario. Sí. Ni los reformistas reforman. Esa es la realidad. Oye, honestamente, cualquier miembro de cualquiera de esos partidos encaja bien en cualquiera de las estructuras del otro. No, pero oye, Osvaldo, no hay problema. Yo ahora entiendo. mismo, Osvaldo, es que no es necesario porque la ley electoral pero yo te digo, del 3318 prevé que Leonel puede ser candidato independiente. No, está bien. Yo lo que me refiero es que antes, por ejemplo, en los años mozos de ustedes dos, que son mayores que yo, ser de un partido incluía una ideología y tú no cabías en el otro, aunque tú te quisieras ir. Tú te peleabas en este partido y a lo mejor te quedabas inerte porque tú no cabías ideológicamente en otro. Pero aquí, ahora, en este momento, yo estoy de acuerdo con Danilo, la ideología murieron. Cualquiera acaba en cualquier lado. No fue Danilo, fue Leonel. Leonel, perdón. Cuando Jacobo y Peña Gómez cabe en cualquier, o sea, el tú decir ahora mismo, mira, me fui para el PRM, me fui para el PLD, me fui para el PRD, me fui para el Cívico Renovador, es lo mismo. O sea, como que no hay una diferencia, como que yo soy de lo que cree que el capital ganó. El capital siempre ha ganado. Las ideologías murieron y no vamos a decir como Nietzsche, ¿no? La de que Dios está muerto o Dios murió, pero ideología yo creo que ya no hay. El único que se mantiene creyendo en que el capital no ha ganado es Isaac Conde. Porque Fafa Savera sí cree que el capital ganó. No me está del lado del capital. Mira, en toda América Latina solamente hay dos corrientes, no le llaman ideología, dos corrientes de intereses, ni siquiera son corrientes de política ni de pensamiento, que es la progresista y la de ultraderecha. Todos los partidos de la República Dominicana, incluyendo los de izquierda, están en una acción de ultraderecha. Son conservadores. Leonel es el líder de los conservadores en República Dominicana. ¿Y entonces y Danilo? Otro conservador. Es que los problemas de ellos, las diferencias de ellos, no son ni siquiera por el control del partido, ni por el control de las corrientes. Es por el control del Estado. Ok. Eso sería de la manera... pero, ¿qué traería esto como consecuencia? ¿Pudiera ir el PRM haciéndose el traje blanco? Tienen más oportunidad. Porque o sea, no es que pueden ir haciendo el traje, es que tienen más oportunidad. Tienen más oportunidad. Pueden ir hablando con el PRM está jugando está jugando a que esperar que el mango gotee abajo de la mata. Ellos ni siquiera han querido ser agresivos. No le goteó a Juan Bosch nunca. No han querido ser agresivos con relación a lo que se está dando ahora mismo. Es que ellos están, desde la óptica del leonelismo, se pudiera decir que ellos serían la siguiente víctima, porque ellos están ahora en un callejón sin salida, porque deberían protestar. Están en la línea de sucesión. Deberían protestar, porque supuestamente si hay un algoritmo, a ellos se lo van a aplicar. Entonces, no debieran protestar, porque si protestan, a ellos se le haría más difícil ganarle a Leonel. Sí, si Leonel finalmente sale ganancioso. Entonces, le pudieran dar una taza de la misma medicina. Entonces, ya ellos no saben si atacar o no atacar, si defender ¿qué problema o aprobar. Mira lo que sucede. El pueblo dominicano tiene memoria corta, muy corta, y por eso
el que asume el poder, el que dirige el gobierno, maneja este pueblo a su ancha. La primera víctima del fraude electrónico fue el PRM en las elecciones recién pasadas, que se utilizaron los escáneres. Dios o sea mío. que la segunda víctima es Leonel Fernández. Pero Gonzalo, y la ¿por qué? ¿Quién es que próxima, tú has traído? No, la no, próxima no, víctima será si todos los que participen en las elecciones, si no corrigen ese entuerto ahora. O sea, tenemos que seguir contando a mano. Quizás no volvamos Y volver a eso, y volver a la pero boleta. sí van a tener a todos los organismos internacionales, la Unión Europea, porque Leonel puso una alerta Pero si, internacional. si los fraudes se hacen en el software, no hay manera de tú contarlo, porque lo único que tú vas a tener tangible va a ser el resultado del fraude. Mira, los Entonces, códigos. por más que tú cuadres el resultado del te va fraude, a dar siempre lo te va a dar mismo, igual. Da lástima que a esta edad yo he tenido que pasarme los últimos 4 días Averiguando sobre algoritmos. leyendo sobre sistemas electrónicos. ¿Tú entiendes? Y los códigos fuentes de lo que habla Leonel dejan rastro. Y aunque se toma su tiempo, la Junta no quiere que se revisen porque saben que ahí es donde está el problema. O sea, ahí es donde están las evidencias. Ok, Que ningún se sistema electrónico es supone infalible. que la Junta no va a decir que donde dijo Diego, dijo Digo. No, claro que no. Entonces, consecuencia de eso, ¿qué haría La Leonel consecuencia de eso se están viendo en estos instantes, porque Leonel hizo cosas que son muy propias de él. Un ejemplo, él conocía la capacidad de Danilo para hacer daño. Él conocía el equipo que hay en el gobierno y que está trabajando para que él no pase. Y sin embargo, él fue abiertamente a eso. ¿Por qué habrá tomado la decisión de participar? Son cosas, porque mira, es igual que lo de mucha gente que participa como candidato de todos los partidos, casi siempre son los mismos. Hay candidatos que participan una primera vez, pierden y se frustran, no vuelven más, se van, dejan la política. Ya. ¿Tú entiendes? Pero hay otros que son obsesivos. Los intelectuales del nivel de Leonel Fernández son muy obsesivos. Ellos a veces se creen ¿Tú que crees que hay un problema de ego? Sí, mucho problema. Un ego intelectual. Ellos a veces se creen que son dioses. Las personas como Leonel no aceptan consejos ni asesoras. ¿Y la persona como Danilo? Por igual. Danilo se ha vendido como el estratega de los triunfos de Leonel. Y él se lo cree. Okay. Él se lo creyó al extremo de que él es el genio que hace todas las estrategias. ¿Tú entiendes? Y eso es lo que ha traído esta crisis de intereses. ¿Qué posibilidades tú ves que sea Margarita entonces candidata? Depende de el accionar, porque en un hogar, solamente en Guatemala se dio que la esposa del presidente recién pasado, para poder aspirar, tuvieron que divorciarse. Y perdió en 2 elecciones consecutivas y ahora hasta la están metiendo presa, que es lo habitual en toda América Latina. Pero la de Daniel Ortega es vicepresidenta. Porque allá la Constitución lo permite. Okay. Porque es un problema de ley. Y hay países que respetan sus propias leyes. Sí. Nosotros aquí No como en Aquí no. Aquí la ley se hace, porque fíjate en Argentina. que estamos metidos en un lío, porque la Junta debió de haber hecho un procedimiento con organismos internacionales, con compañías internacionales que iban a hacer eso que Leonel está pidiendo. Oye, me quedan 4 minutos y debimos haber entregado 5 minutos antes. Ahora bien, una pregunta y quizás la dejemos a la reflexión y quizás tú tengas un par de minutos para responderla. Si es cierto que se utilizó algún subterfugio para alterar el resultado de esas elecciones, entonces hubo un contubernio entre la Junta y los beneficiarios de ese contubernio. ¿Convertiría eso a la Junta en un árbitro
parcial de una de las partes participantes o entonces porque entonces sería confiable ya para contar todos los votos en las elecciones generales. Déjame ayudarte antes de que Gilberto responda a tu pregunta. Mira, tú has escuchado decir por ahí que 2 más 2 no siempre son 4. Sí. Yo como tengo un poquito de conocimiento en matemática, yo puedo sin salirme de lo que son las leyes, decir de las operaciones que 1 más 1 da 3. Yo te demuestro sí, que 2 más 2 no son 4. No son 4, eso es correcto. O sea, utilizando operaciones aritméticas sin salirme de las leyes matemáticas. Yo te puedo demostrar. Sí. Yo lo he visto en los tutoriales de YouTube. Y eso es lo mismo que se puede hacer con, como tú dices, con un subterfugio. Bueno. Se puede. Pero se puede. Eso inhabilitaría a la Junta. Es más, de hecho ya la Junta está cuestionada. Está cuestionada y a tal nivel que primero yo no creo que, aunque no todos, pero que el presidente de la Junta esté ajeno a lo que estaba pasando. Si es que está pasando algo, porque Sí, Nocturnal sí. 229 no dice que esté pasando algo. Ha Nocturnal habido- 229 entiende que los resultados que se han presentado han sido fidedignos y que obedecen a la voluntad popular Bueno, y a la responsabilidad para de la salvarle Junta. el canal, lo que dice la gente de Leonel, que hubo un fraude. Ok. Pero lo que nosotros vimos en todos los centros electorales es violatorio de la ley electoral dominicana. Por ejemplo. Y por lo que se vio Por ejemplo, ¿qué usted vio? de el reparto de dinero de manera vulgar. Hay videos Eso por no todas vio, partes. eso no- Hay eso no violenta. videos. Sí. Eso es violatorio de la ley electoral. prohíbe Dice que no se puede. Pero tú no lo puedes alegar como fraude. Bueno, pero óyeme, te estoy diciendo que para salvarte el programa en el sentido de no hacer una acusación directa como la hace el presidente Fernández, de que hubo un fraude colosal. Te voy a decir, se violaron todas las normas y las leyes electorales el día 6 durante el proceso de votación. Y la Junta no ha hecho nada. Pues esa Junta está totalmente descalificada. Mal hicieran los partidos políticos en ir a unas nuevas elecciones con esa Junta sin reformarla. Bueno. Y el destino de Leonel Fernández, él no tiene que ir como independiente. ¿Qué dice la ley en ese caso? ¿Se podría reformar esa en Junta? Este momento, en medio de un proceso. Sí, en medio de un proceso interno. Pero claro. ¿Y quién va a elegir a la Junta? ¿Quién elige al árbitro? El Congreso. Ay, Dios porque mío. estoy diciendo que ¿Quién está el todo, Congreso? Ay, santísimo. que Pues todo, da lo mismo, es lo mismo. todo. A propósito, si Saladín se hubiera ido, ¿quién era que lo iba a sustituir? Había uno de Bonao ya porque está la ley incluso lo llamaron de inmediato. Sí, ellos estaban locos. Porque es evidente que Saladín no caía bien ahí. Algo. Yo supe que a Saladín le dijeron de que mira, lo que te ofrecimos te lo vamos a dar doble para que te vayas. No, él alegó cuando volvió que él no acepta, que él no acepta presiones. Oiga la palabra del que él no acepta presiones bajo el alegato de que somos amigos. Alguien lo llamó y dijo, acuérdate que tú y yo somos amigos. Ok. Ay, concho. ¿Quién habrá Pero sido? ¿qué es lo que le están proponiendo? ¿Y quién habrá sido? No se sabe. Señores, yo no estoy aquí, no estoy escuchando nada de eso. No Están se hablando sabe. estos dos Gilberto, señores, tú son puedes dos estar señores seguro. mayores, yo me imagino que Tú son puedes estar responsables seguro sus de que hechos. tú a este programa no vas a volver. Tú estás de acuerdo, ¿verdad? Mira, Tú sabes que tú no vas a volver. No quiero irme porque hoy cumple año de muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Sí, ahí Un sí. día como ahí hoy. sí, ahí sí. Fue muerto. Pero hoy murió también en Nueva York el compañero Pablo Reyes, alias Cacique, era el segundo hombre en la espalda de Juan Bosch, uno de los guardaespaldas de Juan Bosch, el único que quedaba vivo. Después del difunto Cachimbo, que también murió, que era el primero. Así es que yo le agradezco enormemente haberme invitado a su programa y espero que la próxima vez tengamos un debate menos conflictivo. La próxima vez nosotros vamos a traerte al programa, pero vamos a tener que utilizar unas chuletas en donde nosotros te vamos a enseñar las respuestas que tú debes dar. Porque nosotros no somos ni Gonzalo es Mejía y yo soy Moreta. Sí. Nosotros no somos ninguno zapete.
Nosotros no queremos que nos cierren el programa. Ahorita nos llaman los patrocinadores o algo a decir que no, pero tú estás hablando mal del gobierno. Nosotros no hemos cuestionado el triunfo en ningún momento. Ni la actividad tampoco, ni la actividad electoral del eso sábado, del domingo. Nosotros tampoco la pusimos en tela de juicio. Eso solamente se ve en las dictaduras, donde todo está controlado de un canal. O sería, ven acá, ¿sería esto una censura previa, lo mío? Supongo yo, porque Pero, la línea editorial parece que la edita el Palacio, que ya de antemano. No, sería esto como. Esto sería censura previa. No, le están pero poniendo cortapisa. Nosotros no hemos puesto en duda el proceso. No, para nada. ¿De verdad? No, yo no lo he puesto. Aquí en el programa yo no lo he puesto en duda el proceso. No, yo no. Ustedes no viven aquí. No, que no lo hemos puesto como programa Mira, en duda. ese es un buen tema para analizar, porque ustedes están igual que el PRM. ¿Cómo? Que no pone en duda el proceso, pero está pidiendo que se haga todo lo que dijo Leonel ahora. ¿Tú entiendes? Señores, lamentablemente hemos llegado al final de este programa Nocturnal 229. Mira, en esta noche. Yo no me quedo un minuto más en medio de todo, señores. Señor, porque yo no sé cómo va a salir por ahí. Yo estoy seguro que la audiencia del PRM, del Nocturnal, hoy está feliz. Está feliz, están aplaudiendo hasta con los pies. Yo estoy seguro que todos ellos van a querer que tú nos acompañes siempre en este panel, en este programa, en el Nocturnal. Yo no tengo ningún problema, Gonzalo, si tú entiendes que Segura debe venir cada miércoles. Don Humberto, para nosotros un grato placer que usted nos haya acompañado en esta noche y que haya puesto a disposición de la comunidad alcarricense, Pedro Brán, Pantoja y el zona aledañas. Pero he notado algo, ninguno de ustedes ha felicitado a Gonzalo por el triunfo. Gonzalo ganó. Señores, felicidades. feliz noche, feliz resto del día.